Hay dos maneras en las cuales podemos vivir nuestra vida. Podemos vivir una vida ordinaria, una vida del día a día, y podemos vivir una vida extraordinaria. Una vida que va mucho más allá de lo que nosotros podemos esperar o realmente experimentar. Una vida extraordinaria es algo cuando dice que es algo sobrenatural. Yo no sé ustedes acá, pero yo no quiero vivir una vida ordinaria. La iglesia no fue llamada para vivir una vida ordinaria, una vida común, una vida como todos los demás. No, nosotros somos llamados a vivir una vida extraordinaria. Haciendo una reflexión estos días sobre la iglesia, sobre la presencia de Dios, sobre lo que nosotros somos como iglesia. Y algo que hace o que se hace la diferencia entre nosotros y cualquier otra institución que existe es que la presencia de Dios cuando está tiene que tener el sobrenatural, tiene que ser el extraordinario. ¿Qué quiero decir? Nosotros como iglesia podemos intentar proveer para todos todo lo que las personas del mundo, todas las personas quieren, un entretenimiento. Pero el entretenimiento no es suficiente para cambiar el corazón. No estoy hablando que es malo tener una buena música, tener cosas que se hace para la iglesia. No estoy hablando que esto es malo. Todo esto es bueno. Pero si la presencia de Dios no está, si el extraordinario, si el sobrenatural de Dios no está, no hay cambio de corazón. No hay transformación. No hay milagros, no hay sanidad, no hay liberación. ¿Por qué? Porque lo que la iglesia realmente necesita es vivir el extraordinario de Dios, es vivir el sobrenatural. Hay un hombre en la Biblia que yo admiro mucho, su manera de vivir, su entrega, pero más que todo, lo que la Biblia se refiere a él. Claro que Jesús es el todo, es el que más admiro, claro, es nuestro Señor, es nuestro Maestro, pero dentro de los personajes de la Biblia, hay uno que empezó muchas iglesias, iba a todos los lugares predicando el Evangelio, su nombre es Pablo. Saulo, como era conocido antes, él vivió una vida ordinaria. Era un religioso, él participaba de las reuniones que tenía en las sinagogas, no solamente esto, era un maestro. Y él participaba de todos con mucho ánimo, hasta el punto, él tenía tanto amor por lo que él creía, que cuando en su mente él pensó que los cristianos eran una amenaza a su religión, él empezó a perseguir. Hasta el día que él tuvo un encuentro con el extraordinario, con el sobrenatural de Dios. En este día, mientras él está en su caballo a camino para perseguir la iglesia, él tiene un encuentro con el sobrenatural de Dios. Y él empieza en este momento, se pone ciego y él empieza a decir, ¿quién eres? Y Jesús dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. En este momento él tiene un encuentro con el sobrenatural. Él tiene un encuentro con el extraordinario. Y fue justamente eso que hizo él transformar, cambiar su corazón. Solamente una palabra, solamente un entretenimiento, esto no era suficiente. Él tuvo que tener ese encuentro con el sobrenatural. Y cuando él tiene ese encuentro con el sobrenatural, toda su vida cambia. Escuchen esto. Cuando tú tienes un encuentro con el sobrenatural de Dios, tu vida tiene que cambiar radicalmente. No puede ser más la misma. Tú no puedes vivir más de la misma manera. Es imposible tú tener un encuentro con el extraordinario de Dios y vivir de la misma manera. Y el apóstol Pablo desde este momento se cambió, se transformó. Ya no perseguía más la iglesia, pero se volvió uno de los que más anunciaba a Jesucristo. Ahora, escuchen esto. Él no solamente
tuvo un encuentro con el extraordinario de Dios, pero ahora él vive el extraordinario de Dios. Él vive el sobrenatural de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener un encuentro, pero también ahora vivir el extraordinario, vivir este sobrenatural dentro de nosotros. La pastora estaba diciendo acá en medio de la alabanza, diciendo que realmente los milagros van a suceder, que realmente cosas grandes van a suceder en nuestras vidas a partir de ahora. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a vivir el extraordinario de Dios, vivimos mucho más allá de esta vida que vivimos ahora. Y ahora sí el apóstol Pablo está viviendo. Y llega un punto, si ustedes me acompañan en Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Versículo 10 y versículo 11. Hechos capítulo 19, versículo 10 y versículo 11. Así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitan en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Para aquí por un momento. El apóstol Pablo empezó a vivir una vida incansable. Él empezó a anunciar en todos los lugares. Dice que por toda Asia, por un espacio de 10 años, él estuvo allá, o de 2 años, perdón, él estuvo anunciando sin parar. Tanto a los judíos, griegos, todos escucharon la palabra de Dios. Pero escuchen lo que dice el versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Dios hacía milagros extraordinarios por las manos de Pablo. Pablo ya no vivía una vida ordinaria más. Dice que a través de sus manos, milagros extraordinarios. El sobrenatural sucedía constantemente a través de la vida del apóstol Pablo. Y yo pensando en eso, y yo hablaba así: Señor, nosotros como iglesia, nosotros tenemos que vivir este extraordinario. ¿Cuántos quieren vivir este extraordinario? ¿Cuántos quieren ser estos? Así como Pablo fue usado por Dios, también ustedes sean usados por Dios, no para vivir una vida ordinaria que despierta el lunes, va al trabajo y siempre vive la misma vida cotidiana, pero no, que cuando tú despertar el lunes y aunque tú vas a tu trabajo, allá los milagros van a suceder, personas van a ser salvas, personas van a ser rescatadas, personas van a ser liberadas. ¿Por qué? Porque tú vives ahora el extraordinario de Dios. ¿Cuántos quieren vivir el extraordinario de Dios? ¿Cómo podemos entonces alcanzar? ¿Cómo podemos entonces vivir de esta manera? Mientras yo estudiaba, yo veo 2 puntos o 2 características en la vida del apóstol Pablo y en la vida de todos aquellos que vivieron una vida extraordinaria. Yo veo 2 características en la cual ellos vivieron para que esto sucediera en sus vidas. En primer lugar, está escrito en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo capítulo 6, versículo 33. Si tú quieres vivir una vida extraordinaria, tú tienes que vivir este versículo, ¿verdad? Tú tienes que vivir esto en primer lugar. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Entonces, una de las características de todos esos hombres que vivieron una vida extraordinaria era que ellos colocaron en primer lugar el reino de Dios en sus vidas. Ellos pusieron el rey en primer lugar en sus vidas. Si nosotros leemos el contexto de este pasaje, el contexto está hablando justamente del afán de la vida. Los versículos anteriores están diciendo de las preocupaciones que el hombre tiene, que comer, que beber, que hacer de esto. Está hablando de las preocupaciones del hombre. Y acá Jesús pone el orden. Jesús pone lo que es prioritario.
Y Él dice, mira, yo sé que esas cosas son importantes, pero el más importante que todo esto es poner el reino de Dios en primer lugar. Cuando tú entiendes esto, y Jesús enseña, cuando tú entiendes esto, cuando tú pones el reino de Dios en primer lugar, todas esas cosas serán añadidas. Yo ya expliqué esto para ustedes y no voy a perder mucho tiempo sobre esto. Dios no está hablando acá que no tenemos que trabajar. Dios no está hablando que nosotros no tenemos que preocupar en pagar nuestras cuentas. No, tenemos que hacer lo que está a nuestro alcance, pero lo que tenemos que hacer realmente es poner el Dios, poner el reino en primer lugar. Pero generalmente nosotros invertimos las posiciones. Nosotros constantemente, y por eso vivimos una vida ordinaria. ¿Por qué? Porque invertimos, nosotros buscamos todas esas cosas que queremos o necesitamos, ponemos todas esas cosas en primer lugar, y si nos sobra un tiempo, pensamos en Dios o nos recordamos del reino. Invertimos, y por invertir esto, por eso vivimos una vida ordinaria. Porque mi mente todavía no está pensando o poniendo la prioridad en el rey y en su reino. Y yo me pregunto muchas veces, pero ¿por qué? ¿Por qué las personas muchas veces es tan difícil poner el reino de Dios en primer lugar? Y yo creo que muchas veces es por nuestra naturaleza egoísta. Porque nosotros estamos pensando solamente en nosotros mismos. Y por pensar solamente en nosotros mismos, yo no entiendo que hay personas que están a mi alrededor que necesitan ver ese extraordinario de Dios. Que hay personas que están a mi alrededor que necesitan ver el poder de Dios sobre la vida de ellos para serem rescatadas, para serem salvas, para serem liberadas. Y mientras solamente estoy pensando en mí, yo no puedo ver a mi alrededor. Pero el momento que yo empiezo a poner el rey en primer lugar, poner su reino en primer lugar, todo empieza a cambiar. Y empieza dentro de mi casa. Todo en mi casa empieza a cambiar. Todo empieza a cambiar. Cuando estamos hablando, cuando Jesús habla en este pasaje, Mateo 6:33, de poner el reino de Dios en primer lugar. Entonces, cuando se habla de un reino, estamos hablando que dentro de este reino existe un rey, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y quién es este rey? ¿Quién es? Jesús. Jesús es este rey. Entonces lo que él está diciendo, yo tengo que ser la prioridad en su vida. Mira a la persona que está a la par tuya y dice, Jesús tiene que ser la prioridad en su vida. Va conmigo en Jueces, capítulo 21. Jueces, capítulo 21, versículo 25. Jueces, capítulo 21. Y vamos a leer el versículo 25. Nosotros vamos al último capítulo y el último versículo del libro de Jueces. ¿Están conmigo? En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno y cada cual hacía lo que bien le parecía. Y así termina el libro de Jueces. En aquellos días no había un rey en Israel. Y en la versión actual yo podría decir así: y cada uno hacía lo que bien le daba las ganas. ¿Ya pararon para pensar si nosotros leemos una carta o leemos un libro? Todo libro tiene principio, medio y fin, ¿verdad? Pero se ve un poco raro como termina acá el libro de Jueces.
Si nosotros acompañamos la Biblia, cuando termina Jueces hablando así, y no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, supuestamente o aparentemente acaba el libro de Jueces y empieza ahora en nuestra Biblia, empieza el libro de Esther. Si ustedes miran ahí, van a ver que va a empezar el libro de Ruth. Perdón, es una mujer también. Va a empezar el libro de Ruth. Pero si nosotros vemos en la Biblia hebrea o en la Biblia judía o en el Torá, cuando se termina el libro de Jueces, la secuencia no es la misma secuencia que nosotros tenemos. La secuencia que cuando termina el libro de Jueces, empieza el libro de 1 Samuel. Estoy te explicando todo eso porque quiero aterrizar en algo acá, quiero llegar a donde ustedes tienen que entender acá. Termina el libro de Jueces, entonces tiene que empezar ahora, la orden correcta es empezar el libro de 1 Samuel. Samuel era uno de los jueces, por eso termina Jueces y tiene que continuar hablando de los jueces. Samuel es un juez que está sobre la tierra, él es profeta, pero él es un juez. Y si ustedes van conmigo ahora, en 1 Samuel capítulo 8, versículo 5, 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5. Ustedes van a entender ahora por qué esta continuación del libro de Jueces. Dice el versículo 5. Y le dijeron: tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, danos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Para entender acá la dinámica de lo que está sucediendo acá en el pueblo de Israel. La nación de Israel no tiene un rey. La nación de Israel tiene jueces, o mejor así hablando naturalmente, ¿verdad? Tienen jueces. Entonces, en Jueces 21-25 dice: no había rey en Israel. Y ahora el pueblo de Israel está diciendo así: Samuel, tú eres un juez, pero tú ya estás grande, tú ya has envejecido, tus hijos no caminan en tu camino, y queremos un rey así como todas las naciones de la tierra. Y mira lo que continúa diciendo. Versículo 6. Pero no agradó a Samuel que le dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y oró a Jehová. Versículo 7. Dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que ellos digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Capítulo 12. Va al capítulo 12, versículo 11 y versículo 12. Aquí empieza de nuevo a hablar de los jueces. Versículo 11 dice: entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefte y a Samuel, y os libró de mano de los enemigos que os rodeaban, y habitasteis seguros. Pero cuando visteis que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis: que reine sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. ¿Quién era el rey sobre el pueblo de Israel? Dios. Dios era el rey. Pero si leemos Jueces 21-25 dice: el pueblo hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque no había un rey que reinaba sobre ellos. Lo que quiere decir es que Dios no reinaba en sus corazones. Podemos decir que tenemos un rey, que Jesús es nuestro rey, pero si Él no tiene la prioridad, si Él realmente no reina en nuestros corazones, Él no está siendo nuestro rey. Solamente estamos haciendo lo que nos da las ganas. En aquellos días no había un rey en Israel. Dios no era el rey de Israel.
Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Por esta hora Dios está diciendo al pueblo, ellos no están desechando a ti, Samuel, como juez. Ellos están desechando a mí como rey en sus corazones. Y si ustedes estudian la vida de los israelitas, van a ver que ellos vivían una vida ordinaria. ¿Por qué? Porque Dios ya no era rey en sus corazones. Pero cuando Dios empezaba a ser el rey de nuevo, las cosas empezaban a cambiar. Pero entonces, lo que realmente tenemos que hacer si queremos vivir una vida extraordinaria, es realmente decir que Dios venga a ser el rey en nuestros corazones, que buscamos en primer lugar su reino y su justicia. Mis amados, cuando buscamos el reino, cuando buscamos el rey y ponemos Él en primer lugar, todas las cosas empiezan a suceder. Milagros van a empezar a suceder a través de su vida. No van a necesitar, ¿dónde está el pastor? ¿Dónde está el apóstol? ¿Dónde está el profeta? ¿Dónde está el hermano de la iglesia que ora constantemente? No, cuando tú pones el rey en primer lugar en tu vida, milagros van a empezar a suceder. Pero eso significa que ya no voy a hacer lo que yo quiero. Uno hace lo que bien le parece cuando no tiene un rey. Pero si yo tengo un rey, yo voy a hacer y quiero agradar lo que el rey me está pidiendo para hacer. Y muchas veces el rey me va a pedir para hacer cosas que no tengo ganas de hacer. Que cosas que yo no quiero hacer. No es que es malo lo que le estás pidiendo, pero es porque mi carne no quiere hacer. Mi carne le gusta de las cosas que suceden en todos los lados, ¿verdad? Pero el rey muchas veces va a pedir cosas que nosotros no queremos hacer. Pero Pablo vivió una vida extraordinaria justamente por esto. Porque el rey le decía, viaja, va por toda Asia, predique, anuncie, que todos escuchen la palabra. ¿Qué Pablo estaba haciendo? Obedeciendo. Obedeciendo. Tenemos que obedecer, escuchar lo que el rey está pidiendo y obedecer. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. Mira lo que dice acá la palabra de Dios. 1 Corintios 4, 20. Pues el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Quiere decir que cuando yo pongo el reino de Dios en primer lugar, yo estoy diciendo que yo voy a vivir bajo el poder de Dios. El poder de Dios es que va a estar caminando juntamente conmigo. El poder de Dios se va a manifestar donde yo voy. El extraordinario, el sobrenatural se va a manifestar. Déjame dar solo una ilustración acá de qué realmente significa dejar que Ele reine ou que Ele nos guie. Quando estamos falando que queremos poner Jesucristo como Rei e poner Ele em primeiro lugar, estou dizendo que vamos fazer o que Ele quer. Déjame darte um exemplo. Quantos de aqui de ustedes sabem manejar? Bueno, uma boa parte aqui sabe manejar, ¿verdad? Aqueles que sabem manejar, e eu quero que sejam sinceros, quantos de vocês le gustam de estar do lado do passageiro? Casi nadie, ¿verdad? Quando uno sabe manejar, uno quer estar allá manejando. Pero estamos muitas vezes em el lado del passageiro. E de repente a pessoa está manejando, está tranquila, ¿verdad? Está allá manejando. E a pessoa que está aqui do lado do passageiro, a luz está roja e está já como uma milha. E a pessoa empieza a dizer, o passageiro empieza a dizer, mira, a luz está roja, a luz está roja. Sim, sim, eu estou vendo, está lejos todavía, está roja, estou vendo. E tu continuas manejando, ¿verdad? E de repente a pessoa que está a seu lado
Y empieza a decir, mira, 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 mira la persona. Hey, tranquila, estoy viendo. No sé si pasa eso con ustedes, ¿verdad? Y continuamos manejando tranquilo, ¿verdad? Mira, mira el gato. Hey, tranquilo. Y de repente mira para la persona está como que ya está roja porque está queriendo decir algo y ya no puede decir porque tú estás hablando, ¿verdad? Tú estás, hey, tranquilo. Pero de repente tú miras a la persona está ya como que intentando frenar el carro para ti. La luz roja está ya como todavía lejos y tú ves que la persona está así como frenando el carro. Y tú continúas manejando tranquilo. Y de repente la persona te da un grito. Mira, lo estás viendo, vas a atropellar a la persona. Y, uno muchas veces se cansa, ¿verdad? Pone el carro así al lado, sale del carro y dice, ¿sabes qué? Manejas tú. Yo sé que eso no pasa con ustedes porque ustedes son muy espirituales. Pero yo sé que a lo mejor algunos ya hablaron, algunos ya tuvieron ganas de decir esto. ¿Por qué estoy dando esa ilustración? Porque es justamente esto lo que hacemos con Jesús. Hablamos que Él es el Rey, Él quiere reinar sobre nuestras vidas, Él quiere nos guiar y nosotros estamos hablando lo que Él tiene que hacer. Estamos hablando donde Él tiene que parar, donde Él tiene que dar la vuelta, lo que Él tiene que hacer. Y llega un momento porque Jesús no va a obligar a nadie a hacer las cosas. Y va a llegar un momento y le va a decir, ¿sabes qué? Guía tu propia vida. Por eso dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque Él va a decir, guía tu propia vida. Pero cuando tenemos el rey, ponemos el reino de Dios en primer lugar, vamos a empezar a vivir el poder de Dios. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Una otra característica que yo veo para todos aquellos que quieren vivir una vida extraordinaria. La primera es poner el reino de Dios en primer lugar. Y la secuencia de esto es negarse a sí mismo. No es posible nosotros decir que ponemos el rey en primer lugar y no negar a nosotros mismos. No negar a nuestra carne que grita, que estás diciendo constantemente lo que tenemos que hacer. La palabra negar a sí mismos es decir, yo estoy dejando de lado las cosas que mi carne dice que son cosas gratificantes o que son deseadas. Cosas que muchas veces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo sencillo de esto. Como muchas veces decir, bueno, yo quiero dormir hoy hasta las 10 de la mañana. Es algo sencillo, ¿verdad? Pero muchas veces el espíritu te empieza a incomodar y empieza a te despertar a las 5 de la mañana. Eso que estoy hablando, cosas que muchas veces nosotros tenemos, son placeres de la carne, es donde yo tengo que negar la carne y decir, ¿sabes qué, Señor? Si tú me estás llamando a las 5 de la mañana para orar, me voy a despertar para orar. Me voy a levantar justamente para estar en tu presencia. En Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, o mejor, si alguien quiere que yo sea su rey, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguien quiere que yo reine sobre su vida, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Estoy hablando aquí, mis amados, a lo mejor este mensaje no es para todos. Es para aquellos que quieren. Para aquellos que quieren vivir una vida extraordinaria.
Para aquellos que quieren vivir una vida en el sobrenatural. Es donde nosotros tenemos que ahora negar a nosotros mismos, a tomar realmente la cruz y seguir a Él. Negar, matar mi carne, matar mis deseos. Las cosas que me dan placer, matar para seguir a Él. En Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Versículo 33. Lucas 14, 33. ¿Encontraron? Dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Todo aquel que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quieres decir con esto? Y aquí entra un temor muchas veces en muchas personas porque dicen así: ay, ¿qué es que tengo que renunciar todo? ¿Qué es esto? ¿Qué Jesús está hablando acá? Si nosotros entendemos realmente el contexto o la palabra renunciar, la palabra renunciar en el original, en el griego, es la palabra apotasomai. Esta palabra apotasomai no significa solamente renunciar posesiones como muchos piensan, pero la palabra apotasomai significa dar el adiós a una persona. Significa primariamente poner aparte, separar, disponer, después dejar todo y despedirse. Significa también abandonar, renunciar, y significa también privarse o prescindir de algo o de alguien. Entonces la palabra renunciar va mucho más allá de lo que pensamos de bienes materiales, aunque esto incluye también. Pero la palabra renunciar acá tiene también como decir, dar el adiós a alguien que tú quieres. ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo. Yo sé que a todos nosotros acá queremos a nuestros familiares, queremos a nuestros parientes. Vamos a decir acá de mí. Yo quiero mucho, amo a mis hijos. Y ellos vienen un día para mí y me dicen así: papi, yo tengo un llamado y voy para las naciones. ¿Qué están diciendo? Están dando un adiós. Tanto ellos como nosotros. Renunciar. ¿Sabes qué? Renunciar como nosotros renunciamos a Brasil há muchos años atrás para ir allá a la nación de la India. Tuvimos que renunciar a nuestros parientes, a nuestros padres y decir, estamos dando un adiós porque tenemos que cumplir algo que Dios está hablando. Muchos no cumplen el llamado de Dios, no viven una vida sobrenatural, no viven el extraordinario porque no consiguen renunciar. Por eso Jesús habla, tiene que negarse a sí mismo. Si tú quieres ser mi discípulo, tú no puedes ser mi discípulo si tú no renuncias todo lo que tienes. Si queremos tener una vida extraordinaria, tenemos que aprender a pagar el precio. Tenemos que aprender a renunciar. ¿Cuántas personas yo he visto que podría tener vivido una vida del sobrenatural, tener vivido una vida del extraordinario y no vivieron, no lograron? ¿Por qué? Porque no lograron, no consiguieron renunciar ciertas cosas en sus vidas. Mis amados, a cada uno que está aquí, Dios quiere usar tus manos así como usó las manos de Pablo, que dice, y Dios hacía milagros extraordinarios a través de las manos del apóstol Pablo.
Dios quiere hacer eso a través de sus vidas. Pero vas a tener que aprender a poner el rey en primer lugar. Y vas a tener que renunciar a ciertas cosas que están en su vida y que ya no debería más estar en su vida. Renunciar placeres de su vida que ya no debería más estar. Muchos quieren vivir esta vida de discípulo, muchos quieren vivir esta vida extraordinaria, pero como hablé, no quieren renunciar. Hay un pasaje en la Biblia, si ustedes me acompañan rápidamente, en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Del versículo 17 al versículo 23. Vamos a ver acá un muchacho que quiere vivir essa vida del extraordinario, quiere vivir esta vida con Jesús. El versículo 17 dice: de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Un dignatario le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Al oír esto, Jesús le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrá tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: bueno, cuán difícil. Pero, ¿qué sucede acá? Vemos un joven, un hombre, un dignatario que quiere vivir la plenitud del reino, quiere vivir el sobrenatural del reino, quiere vivir los milagros del reino, quiere tener la vida eterna, pero él no quiere negarse a sí mismo, no quiere negar sus placeres. Jesús habla algunas cosas porque él ya vivía una vida ordinaria. Ele já vivia das coisas que as pessoas que temos que fazer. Diz: mira, eu honro a mis padres, minha madre, eu he cumprido com a palavra de Deus. Eu vou a la sinagoga todo sábado, todo Shabbat, eu vou a la sinagoga. Todo o que estás haciendo, Jesús a lo mejor dijo para ele: todo o que estás haciendo é vivir uma vida ordinária. Agora quer vivir o sobrenatural, quer vivir o extraordinário, renuncia. Niegue-se a si mismo e sígueme. ¿Qué hizo este hombre? Dijo que ele no lo renunció. Aqui poderia dar muitos exemplos ou muitas, hablar algumas coisas por que não renunciou. Pero a questão aqui não é ele. A questão é nós. Mira a pessoa que está lá para tu uma vez mais. E haz esta pergunta para ele ou para ela: ¿estás dispuesto a negarte a ti mesmo? Eu perguntei al princípio: ¿cuántos querem vivir uma vida extraordinária? Todos falaram que querem vivir uma vida extraordinária. Todos nós queremos. Pero como a pergunta é: ¿estamos dispostos realmente a renunciar esto para vivir esta vida extraordinária? Estamos dispuestos a negar a nosotros mismos para vivir esto, poner el rey en primer lugar y negar a mí mismo, negar a mi carne. Y algunos pueden decir: pero ¿qué es que tengo que renunciar? ¿Qué puedo realmente renunciar? A lo mejor muchos tienen que renunciar el ego, el orgullo, cosas que están en el corazón, que tienen un orgullo tan grande, no aceptan nada de nadie, que es un orgullo, que quiere, es un ego. Algunos tienen que renunciar porque Dios está hablando que está dando un llamado, y tienen que renunciar tierra, ciudad, nación. Vemos, hace algunas semanas atrás estuvimos orando acá por Germán, que está ahora ya en la India. Foi uma renúncia. Foi uma renúncia para ele, foi uma renúncia para sua mamá. Foi uma renúncia.
Pero lo que Él está queriendo es justamente eso, está queriendo ver el extraordinario. Es renunciar. Y muchas personas no consiguen eso. Dicen, no, yo no voy a renunciar acá a mi tierra porque quiero mucho aquí a mi tierra, a mi nación. Y no puedo. Algunos tienen que renunciar, como ya mencioné, el sueño. No el sueño de tener un objetivo, pero el sueño de estar durmiendo, ¿verdad? Porque estás durmiendo constantemente y Dios te está despertando, Dios está te llama a las 3 de la mañana y ya dice, no Dios, no, ahora no estoy durmiendo, ¿no ves que estoy cansado? Mis amados, ¿cuántas veces yo no desperté en la madrugada y continúo despertando en la madrugada? Hoy yo desperté justamente a las 5 y algo de la mañana y ahí estuve orando, estuve ministrando, estuve en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios muchas veces nos despierta, pero nuestra carne dice, no, yo quiero continuar durmiendo porque fui a dormir muy tarde, tengo que despertar muy temprano para ir a trabajar, Señor, déjame dormir. Pero en este momento que Dios se despierta muchas veces en las madrugadas, es porque algo Él está queriendo hacer en tu vida. Algo Él está queriendo hacer en la vida de personas que tú conoces y justamente está queriendo que tú despierte y ores para que esas personas también vivan el extraordinario, para que esas personas vivan los milagros. Y vas a despertar y vas a orar y vas a empezar a orar por salvación por alguien, vas a empezar a orar por el milagro, por la vida de una persona, o vas a orar por ti mismo, no sé, pero vas a te despertar para orar. Pero eso significa negar a mí mismo. ¿Cuántos quieren negarse a sí mismo? Muchas veces Él nos va a pedir para que renunciemos o para que, como hablé, no es solamente bienes, no es solamente cuando pensamos, muchas veces nos va a decir para renunciar una comida de todo el día o que no comas durante todo el día. Que renuncie su taco, que renuncie su pupusa, que renuncie su pozole, su feijoada, lo que sea, ¿verdad? Que renuncie. ¿Sabe cuál es la mayor excusa que yo escucho muchas veces de muchas personas que no quieren vivir el extraordinario de Dios? Es que yo no puedo me quedar un momento sin comer. Es que yo no puedo, me empiezo a sentir mal. ¿Sabes qué, mis amados? Ok, entiendo. Vas al doctor, haga un chequeo, pero si Dios está hablando para que tú renuncies un alimento, ¿tú crees que Él no es poderoso para sanarte si tú tienes alguna cosa? No, come on church, come on. Muchos me dan la excusa, es que yo no puedo porque me vas a pasar eso. Tú mismo ya estás declarando y por eso tú vives una vida ordinaria. Pero si Dios habla algo para nosotros, si Dios dice 2 días, 3 días sin comer nada, mira, es 3 días sin comer nada en la presencia de Él porque estoy renunciando a algo que el Rey me está pidiendo. Y muchos de nosotros, Dios está hablando y nosotros no nos negamos, no renunciamos. Muchas veces tenemos que renunciar la amargura. Hay personas que están amargadas y Dios ya renuncie a esto. Ya no vive una vida mejor porque estás en una vida amargada. Renuncie a la amargura. Renuncie a la televisión. Si la televisión está siendo un problema en tu vida, ahora ya no es la televisión, es el iPad, es la computadora, es el celular, ¿verdad? Porque en todo lugar miramos, ¿no? Es que hoy es la final de la telenovela. ¿Qué telenovela, mis amados? Renuncie a la telenovela por amor de nuestro Dios. ¿Verdad? Renuncie cosas que tú sabes que está te apartando, o que Dios está hablando, que tú tienes que renunciar. Renuncie a algunos programas que tú quieres mucho y que Dios está hablando, ¿sabes qué? Renuncie. Renuncie a este tiempo que tú quedas en Facebook, en Instagram, que pasa más tiempo en eso que cualquier otra cosa. Renuncie. Escuché un amén. ¿Verdad? Tenemos que renunciar todo eso que realmente está tomando el primer lugar de Dios. Se recuerden, poner el reino de Dios en primer lugar. Si estamos dejando que esas cosas estén en primer lugar, significa que Él no es rey.
renunciar bienes, como hablamos, se habla también de posesiones, renunciar algo o alguien. A veces Dios habla que tienes que renunciar algo, renunciar un bien, renunciar. Nosotros ya renunciamos carros, renunciamos celulares, renunciamos relojes. Lo que Dios nos habla, renunciamos. ¿Por qué? Porque entendemos que todo lo que tenemos pertenece a Él. Y si Él nos pide, pertenece a Él, entonces tenemos que dar. El hombre rico del pasaje que leímos, él no renunció porque dice que él tenía muchas posesiones. Y eso es el temor de muchas personas, ¿verdad? Ahora déjame decirte algo. Ustedes son padres, o muchos de ustedes son padres. Si ustedes piden, por ejemplo, ustedes ven que tu niño está comiendo, vamos a decir ahí, un Cheetos, están comiendo algo. Y tú ves que hay otro niño en necesidad, en la calle o en algún lugar. Y tú hablas para tu hijo, para tu hija, dices, ¿sabes qué? Esto regala para él o regala para ella. Tú estás enseñando a tu hijo, estás pidiendo a tu hijo, renuncies esto. El niño al momento no quiere renunciar. Sea comida, un juguete, ¿verdad o no? Al momento no quiere. ¿Por qué le va a decir, pero por qué yo tengo que dar? ¿Por qué yo tengo que renunciar? Y él no entiende. Él piensa que a lo mejor tú estás queriendo sacar algo que ya es de él. Pero vamos a decir que tu niño entiende esto. Y él renuncia, él agarra esta comida que estaba comiendo, agarra este juguete que estaba jugando y entrega ya para este otro niño. Tú como padre, ¿tú no vas a querer galardonar o vas a querer dar algo a más para tu hijo? No, ¿sí o no? Tú no vas a querer parar en otro restaurante, en otro lugar y comprar algo mejor para él por lo que él hizo. No vas a querer comprar un juguete mejor por lo que él hizo. Así es nuestro Dios. Dios no te va a pedir algo. Dios no te va a pedir algo solamente para sacar de ti, solamente para decir, no, estoy probando si tú me quieres. No, a lo mejor es que está realmente en nuestro corazón, o a lo mejor es porque tienes que entregar o hacer algo, pero es porque Dios tiene algo para aquella persona que tú regaló y tienes algo aún mayor para ti. Entonces nunca piense, nunca tenga la mentalidad cuando tú escuchas a Dios, porque hay personas que muchas veces Dios está hablando así, tienes que dar esto, tienes que renunciar a esto, y muchas veces no, es el diablo. Mira, el diablo nunca te va a pedir para dar nada. Te aseguro que el diablo nunca te va a pedir para dar nada, porque la carne no quiere dar. Si tú escuchas algo es porque es Dios que está hablando contigo que tú tienes que renunciar. ¿Verdad? Entonces, mis amados, ¿cuántos de nosotros hemos renunciado, pero hemos visto la gracia de Dios, el favor de Dios? Hemos visto Él cada vez más añadido más. ¿Por qué? Mas buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Todo eso será añadido. ¿Por qué? Porque ahora yo ya no vivo una vida del ordinario. El ordinario yo no puedo dar porque me falta, pero la vida extraordinaria yo doy porque voy a tener más. ¿Qué más tenemos que renunciar? Renunciar el pecado, renunciar drogas, bebida. Hay personas que quieren vivir el extraordinario, pero no quieren dejar de vivir la vida del mundo, no quieren dejar de vivir una vida en el pecado, no quieren dejar de vivir una vida en las drogas, en la bebida, en las músicas del mundo, en los bailes del mundo. ¡Qué silencio! Póngase de pie en su lugar, mis amados. Mis amados, si ustedes quieren empezar a vivir una vida en el extraordinario de Dios, en el sobrenatural de Dios, viva esos dos
consejos, essas duas características que eu acabo de falar. Poned em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Niegue-se a si mesmo. Mata su carne. Los discípulos, quando escucharam que o jovem regressou, e Jesus falou para eles, e quão difícil é, mira, o homem não pudo renunciar, ele não pudo, e os discípulos se quedaram preocupados. Os discípulos, agora sim, quem pode ser salvo então? Quem pode? Como é possível? E Jesus contesta isso para os discípulos, porque os discípulos chegaram a Jesus e falaram assim: Jesus, nós hemos puesto tu em primeiro lugar em nossas vidas. Nós hemos renunciado, hemos negado todo por amor a ti. O que vai suceder com nós? E Jesus contesta desta maneira em Mateus 19, 29. E todos os que, por seguir-me, hajam dejado a sua esposa e a seus hijos, a seus hermanos ou a suas hermanas, al padre ou a la madre, su casa ou um terreno, receberão 100 veces más de lo que dejaron y tendrán además vida eterna. Pongan atención en este versículo. Muchos leen este versículo y vamos a recibir 100 veces más en el cielo. No es lo que dice acá en la Biblia. En este versículo, lo que leemos acá no es lo que dice. ¿Para qué quieres ser rico en el cielo? Solo para preguntar, ¿para qué quieres ser rico en el cielo? Vamos a tener de todo, vamos a caminar en calles de oro. ¿Para qué quieres ser rico en el cielo? Aquí está diciendo, recibirán 100 veces más de lo que dejaron. En este tiempo van a recibir 100 veces más. Y aparte de recibir 100 veces más, van también a heredar la vida eterna. Vamos a vivir uma vida del extraordinário. Cerre seus olhos por um momento. Como tu estavas vivendo hasta hoje? Eu não quero saber como tu esposo, como tu esposa, como tus hijos estavam vivendo. Mi pergunta é como tu estás vivendo ou estavas vivendo hasta el dia de hoje. Estamos viviendo una vida ordinaria. Hoy ya estás viviendo una vida extraordinaria. El apóstolo Pablo, ele tuvo un encuentro con el extraordinario de Dios. En este momento ele dejó de vivir una vida ordinaria y ele empezó a vivir una vida de milagros. Uma vida del sobrenatural. E isso é o mesmo que Deus quer fazer na vida de cada um de nós. Deus quer que tu vivas uma vida de milagros. Milagros dentro de tu família, milagros dentro de tu casa, milagros em tu trabalho, milagros aonde vayas, que realmente os milagros estejam acompanhando a ti, estejam juntamente contigo. Por 2 anos, o apóstolo Pablo estuvo negando a si mesmo, estuvo indo em todas as partes de Ásia, e sem cansar anunciando a palavra de Jesus a todos. Pero por ele viver esta vida de renúncia, por ele viver esta vida de entrega, dice que Deus hacía milagros extraordinários a través de sus manos. Deus quer fazer milagros extraordinários a través de sus manos. Estou falando de ti que está me escutando agora. Deus quer fazer milagros extraordinários a través de tus manos.
Pero tú tienes que poner el Rey en primer lugar. Tú tienes que negarte a ti mismo, a vivir una vida de renuncia. ¿Y por qué no empezar ahora? ¿Por qué no empezar en este exacto momento a renunciar? ¿Qué es que está en tu corazón que tú tienes que renunciar? Hay algo que está en tu corazón que tú tienes que renunciar. Empieza a hacer en este momento. Que con tus ojos cerrados tú empieces ahora a renunciar. Sea pecado, sea el querer estar durmiendo mucho, sea querer estar comiendo, sea la amargura, sea drogas, bebidas, prostitución, televisión. Empieza en este momento a renunciar. Empieza a renunciar en este momento lo que Él está te pidiendo a renunciar. Dice: Señor, ya no quiero más. Yo quiero que tú seas el Rey de mi vida. Ya no quiero más vivir de esta misma condición. Ya no quiero más vivir una vida en el mundo, una vida ordinaria. Yo no quiero más vivir así. Este es algo personal, así como fue en la vida de este joven rico y fue en la vida de cada uno de los discípulos. Eso es personal en tu vida. Tú puedes dar la espalda hoy, así como el joven rico hizo, y ir y continuar viviendo una vida ordinaria, como tú puedes hoy tomar una decisión y decir: sí, todo lo hago para ti, Señor. Si Dios te está pidiendo para renunciar a algo, no es porque Él quiere tu mal. Ningún padre vas a pedir nada para su hijo porque quiere el mal, pero porque quiere hacer algo mejor. Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Dios quiere que tú en primer lugar viva esos milagros. Dios quiere que en primer lugar tú viva este extraordinario, para que muchos puedan también ver el extraordinario a través de su vida.